En la costa oeste de América del Sur está ubicada la tierra de los descendientes de los incas, Perú, tierra de todas las sangres, que recibió inmigrantes de España, Japón, China y África. Esta mistura provocó una generación de deportistas campeones mundiales. Esta es la historia del mejor deporte peruano. En este apacible lugar, llamado Plaza Francia, los mejores ajedrecistas del Perú han disputado miles y miles de partidas. Esta intensificación de la práctica creó el ambiente perfecto para el desarrollo deportivo de futuros grandes maestros, medallistas olímpicos, campeones continentales y campeones internacionales. Conozcamos esta historia contada por sus protagonistas. Llegamos a la Plaza Francia y ahí pues prácticamente la Francia pues, fue tomada por los ajedrecistas, ¿no? Fue un momento de ebullición de la fuerza del ajedrez. Que el ajedrez se presta para eso, ¿no? Para compartir lo que nos pasa, ¿no? Algo que nos pasó, anécdotas, nos reímos. Y entonces todo eso era una función de circo, ¿no? ¿Cierto? Que solamente el ajedrez podría darnos, ¿no? ¿Cierto? Digamos que lo que comenzó en Girón Lampa, posteriormente se continuó en el parque universitario, se más o menos maduró en Francia, luego se cristalizó en la creación de Niños Valores, que hoy día son genios. A partir del 2000 comienzan a aparecer Emilio Córdoba, los hermanos Cruz, los hermanos Cohen. Eran niños, muy niños, 10 años, 9 años, y comienzan a hacer prácticas en la Plaza Francia. ¿A qué edad llegaste a Plaza Francia y cómo fue tu experiencia? Okay. Para serle sincero, no estoy seguro de la edad exacta, pero yo le calculo que a los 9 años, 8 años por ahí. De ahí para adelante he ido en muchas ocasiones. Bueno, yo llegué a Plaza Francia porque mi papá me llevó cuando yo tendría 8 años, me parece. Y la experiencia fue bastante agradable. Siempre había escuchado de que se jugaba ajedrez, pero en esa época, pues en mi casa no apenas teníamos piezas de ajedrez, relojes de ajedrez, no sabía ni lo que era. Simplemente escuchaba que era un reloj que cada quien que jugaba presionaba, ¿no? Y en esa época no existían los digitales, simplemente existían los relojes rusos. Entonces yo recuerdo que antes de ir a Plaza Francia, pues me llamó mucho la atención el saber cómo iba yo a afrontar esa nueva situación, y lo primero que hice era entender que nunca había jugado yo con otra persona ajena que no fuera mi padre, y en ese entonces pues lo primero que hice fue practicar con el ventilador, ¿no? Un ventilador viejo de mi abuela. Comencé a presionar los botones y de esa manera pues obviamente iba practicando pues mis habilidades con la rapidez y velocidad que tenía para presionar el reloj, ¿no? Y ya cuando llegué a Plaza Francia pues me di cuenta cómo era el asunto. Se jugaba en ese entonces, yo jugaba en un local que antes pertenecía a la APRA, me parece, pero que era un estacionamiento, y ahí se jugaba ajedrez. Un señor que gentilmente siempre alquilaba sus tableros y todo esto, ¿no? Y pues yo permanecía en horarios desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eran 12 horas diarias de ajedrez en ese entonces, pues era bastante, no eran vacaciones también. Y era algo que me gustaba jugar, me gustaba competir y me gustaba más que todo ganar, ¿no? Y hacer algo diferente, ¿no? Pero en un principio sí, en un principio siempre disfrutaba ese tema de competir y de jugar y probarme contra otros jugadores, ¿no? Sobre todo el tema de la apuesta, porque se jugaba en Plaza Francia apuesta, pues, ¿no? Si no podías jugar contra nadie, ¿no? A lo mejor podía jugar contra un par de abuelitos, que era el principio que yo me iniciaba así, jugaba contra los abuelitos, así, que ellos no jugaban apuestas, simplemente jugaban por el gusto de jugar, y con ellos me fui iniciando, y así básicamente ya hasta que fui subiendo de nivel, y ya más o menos medías el nivel del jugador conforme la apuesta incrementaba, ¿no? De 10 céntimos subías a 50 céntimos, de 50 céntimos un sol, ya cuando era 2 soles ya era porque ya era gente dura, ¿no? Ya 5 soles pues ya eso ya eran casi profesionales, ¿no? Y evidentemente nunca llegué a esa, creo que alguna vez quizás llegué a ese punto y me compré, creo que lo primero que hice fue comprarme mi libro de Shiro, Fuego en el Tablero, que de hecho lo vendía señor Josué, una copia obviamente, pero no me alcanzaba para original. Y así fue como me inicié en Plaza Francia, obviamente, ¿no? Fue en Girón Camaná, no recuerdo ahorita exactamente la dirección, pero era entre Girón Camaná y Rufino Torrico, que era uno de los lugares que yo frecuentaba.
Recuerdo la primera vez que llegué a Plaza Francia, aproximadamente tenía 7, 8 años. Fue a través de mi padre, el maestro internacional Filemón Cruz. Y bueno, en ese tiempo, cuando yo llegué, todavía la Plaza Francia no estaba ubicada en un local, estaba ubicado, pues, se podría decir, en medio de la calle, lo que ahora podría ser Campo de Belén, cerca de allí, pues estaba ubicado los tableros fuera. Ya la segunda, ya donde realmente se podría decir que ya empiezo a ir de manera un poco más continua, es cuando había el local que se llamaba, o que era administrado, mejor dicho, por alguien que le decía en el Gringo, el dueño, pero el que pues atendía era Pedro, ¿no? Conoció Pedro, y eso fue aproximadamente en el año 2001 aproximadamente, ¿no? Cabe recalcar también, entre el 2001 y 2002, en el 2001 para ser más exacto, mi padre hace un club junto al maestro Ernesto Ramos en el 2001, por lo que ahora se le llama entre Camaná y... Ahora mismo el nombre no recuerdo, pero muy cerca de la Plaza Francia. Por lo tanto, yo concurría, ¿no? Ya en 2001 a la Plaza Francia, y el 2002, cuando participo en el Nacional, empiezo a frecuentar aún más todavía, y porque en este año yo entrenaba con el maestro Moisés Fuentes. Entonces, con mi hermano pues practicábamos, entrenábamos con él, pero también hacíamos lo que se le llama las prácticas, ¿no? ¿Sabes? Jugar ahí con los, pues, ¿qué te digo? Con los que se conocidos tal vez, Cachupín, que ya, pues, que en paz descanse. Jugaba muchas veces con Camposano, con Ledesma. Prácticamente del 2001 al 2003 comencé a frecuentar Plaza Francia, ¿no? A practicar, entrenar con los maestros que estaban ahí. ¿Practicar en Plaza Francia contribuyó a tu desarrollo deportivo? Sí, yo considero prácticamente que en Plaza Francia llegué aproximadamente hasta un elo de 2000 a 2100. Prácticamente allí me formé. Obviamente también tenía pues los entrenadores, mi padre me ponía, o también a través de la federación. Pero creo que a nivel práctico la Plaza Francia influyó mucho en mí. Claro que sí, porque cuando estás apostando, pues no, y vas viendo que tu dinero se te va yendo, por más que eres niño, pues no quieres dejarle a tu papá que se vayan a regresar a pie, ¿no? Obviamente, ¿no? Y pues conforme vivas que el dinero iba incrementándose, también te desarrolla una habilidad diferente, ¿no? Es una habilidad de supervivencia, ¿no? Entonces estás como en una selva, ¿no? Y si no te vuelves fuerte, pues los leones te van a comer, ¿no? Entonces la ley del más fuerte. Una selva de cemento, como dice Héctor Lavoe. Pero claramente esto desarrollaba ciertas habilidades, ¿no? Ciertas habilidades de siempre estar colocándole trampas al rival y no tratando de hacer la jugada la más fuerte, sino la más compleja y la que más oportunidades de complicar al rival te diera. Yo siempre comento en mis charlas, clases, que no hace falta que juegues perfecto, sino que juegues mejor que tu rival. Y eso era lo que siempre se trataba de aplicar, el aspecto psicológico también, cuando te boconeaban, ¿no? O cosas así, ¿no? Ese tipo de detalles. Yo nunca he sido mucho de boconear, nunca fue mi característica, no soy muy expresivo en ese sentido, pero sí veía otra gente que lo hacía y pues uno aprende, quieras o no, ¿no? Te forja el carácter, diría yo, te forja el carácter, y creo que es algo bastante válido hoy en día. Algo que creo que por eso muchos ajedrecistas de nuestra nueva generación carecen de ese carácter y de esa ambición de querer ganar simplemente, no de olvidarse simplemente de quién es la persona enfrente, simplemente tener esa ambición, ¿no? Definitivamente, en la Plaza Francia se juntaban muchos de los mejores ajedrecistas y jugadores que quizás no eran tan conocidos, pero que jugaban bastante fuerte. Entonces era un muy buen lugar para ir a practicar y mejorar. Así que me ayudó muchísimo. Plaza Francia fue el punto de quiebre para la masificación, pero no fue el inicio. Para entender esta historia, debemos viajar al lugar donde todo comenzó. ¿Cuál fue el impacto del match Fischer-Spassky en el ajedrez? Bien, este torneo se realizó en 1972 en Islandia. Realmente fue trascendente este torneo, viendo dos aspectos: un aspecto deportivo, en el cual se puede resaltar que Fischer venció a todo un encuentro. Realmente fue una actuación sobresaliente. Y en el aspecto valorativo, desde ese entonces yo noto que los ajedrecistas se valoran más y como consecuencia económicamente también ganan más, mucho más que antes.
cómo era la práctica del ajedrez en los 70. La práctica la podemos dividir en dos momentos. Una antes del match Fischer-Pasky de 1972. En Lima se jugaba ajedrez, bueno, en el caso mío le contaré, en la avenida Nicolás de Peor, un reconocido club llamado Nacional. Yo solía venir de tierra, Junín, del cual soy oriundo, los meses de verano, los meses de vacaciones a practicar ajedrez, estrictamente a buscar mi ascenso de categoría. Lo logré un verano, el ascenso de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera. Fue algo muy agradable para mí y de grata recordación. Luego el ajedrez ya se fue divulgando, se fue masificando y el punto notable que surgió fue en el año 1977. Aparecieron repentinamente tableros de ajedrez en la calle, estrictamente en Nicolás de Piérola con Girón Lampa. La verdad que para mí fue sorprendente y para mucha gente. Yo notaba que gente con un atuendo, con ternos, asistían a practicar este deporte. Eran los abogados del Poder Judicial, también enfrascados en las luchas ajedrecísticas. El mérito a la aparición de este deporte en las calles se la debemos a Moisés Fuentes, un brillante jugador que hasta ahora sigue difundiendo la práctica de este deporte. Comenzó pues como una modalidad novedosa de jugar, de practicar el ajedrez, que yo le llamo peón al paso, a fines del año 77 y comienzo de 1978. Consistía en que algunas personas colocaban sus tableros en el grumio para que todo tipo de transeúnte jugara, que se le apeteciera. Concurrían distintos tipos de jugadores, desde los aficionados, en un inicio los aficionados, posteriormente jugadores fuertes y hasta maestros que ocasionalmente visitaban el lugar. Muchas personas que transitaban les causaba curiosidad, se aficionaban y aprendían el ajedrez. Estos tableros se colocaron debajo a las faldas del edificio Bancoper, ya desaparecido. Este lugar se convirtió en un foco de la práctica del ajedrez en Lima. Bueno, el ajedrez en el Girón Lampa estuvo de fines del 77 hasta mediados del 81, debido que a una política urbana que dispuso la Municipalidad de Lima, el alcalde Orrego decide mandar al ajedrez o reubicar al ajedrez en el Parque Universitario. Ahí se quedó por varios años, hasta el año 89, con alguna salvedad. En la gestión del alcalde Castillo, nuevamente fueron reubicados en el Girón Lampa, pero ya no en el mismo lugar. Hacia la mano derecha, en unas cuadras, donde se practicó durante 1 o 2 años el ajedrez. Luego, acabada la gestión del alcalde Castillo, se volvió al Parque Universitario. Si me permite regresar un poquito al Girón Lampa, el nivel era muy bajo, bastante bajo. Solía yo jugar, dar simultáneas, pero no me podía abastecer para todo, pero daba simultáneas. Enseñaba a los interesados en forma sin ningún mayor interés que el de enseñar. Luego vendía libros normalmente antiguos de famosos jugadores como Capablanca, de Quine, de Rachersky. Recuerdo que un amigo reprodujo las partidas de Fischer en boletines, más de 2000 boletines, que los vendí todos.
había mucha afición, parece que debido a una onda expansiva del Mike Fisher Spark, que aún permanecía, estaba influyendo en el interés por el ajedrez. Marco Castro, como se llama, era muy veloz en el blitz y tuvo un caballo que se llamó Santorín, que era muy veloz, ganó cierta vez una carrera hípica y le pusieron un caballito porque era veloz jugando. ¿Cómo comenzaste a jugar ajedrez? Yo empecé a jugar a los 7 años de edad por un familiar de un tío mío que me enseñó a mover las piezas. De ahí jugaba en el barrio, llegué como a los 15 años a Parque Universitario y empecé a jugar lo que sí sé jugar a los 17 años, a raíz de que conocí al maestro Fuentes, que comentaba sus partidas, se ponía a analizar y yo aprendía lo que el maestro enseñaba. En los 80, un misterioso personaje llegaría al Parque Universitario para cambiarlo todo. ¿Cómo conociste al misterioso hombre del maletín? El hombre del maletín era un sujeto que apostaba con 5 o 6 personas al mismo tiempo y su chance era que le dábamos un caballo de ventaja. ¿El hombre del maletín apostaba mucho dinero? Claro, por decirte, un buen día podías ganar 2 semanas de sueldo. ¿Ganaba las apuestas el hombre del maletín? Muy pocas veces, pero una vez nos ganó a toditos y ya no pudimos seguir con la apuesta. Después de esta victoria, el hombre del maletín no fue vuelto a ver en el Parque Universitario jamás. Justo antes que la práctica del ajedrez se mudara de los clubes a internet, Plaza Francia nos entregó su último representante. ¿Cómo conociste a Alberto Izquierdo? A Betito lo conocí muy joven, un muchacho muy talentoso. Se ganó el aprecio, no solo mío, creo, de las demás personas con el que él jugaba. Muchas veces lo invité a jugar, jugábamos media horita y demostraba desde ese momento su talento. Ahora se ha vuelto un referente acá en la Plaza Francia, el más veloz de todos nosotros. ¿A qué edad llegaste a Plaza Francia y cómo fue tu experiencia? Bueno, yo llego a Plaza Francia a los 12 años, a Tambo de Belén. No sé si te acuerdas que había unos clubes ahí en Tambo de Belén, cerca de Plaza Francia. Bien curioso porque me acuerdo que estaba jugando, como yo vivo cerca a esa zona, estaba jugando futbolito con mis amigos en ese entonces. Y había un profesor alto, todos lo conocía por contacto. Entonces, curiosamente, yo paso por ahí y el profesor en ese entonces me llama, me dice, ¿quieres aprender ajedrez? ¿Te gusta? Yo no me gusta, prefiero la pelota. Me convence, de verdad me convence y bueno, como yo chico, niño, accedo y poco a poco me va enseñando pues a mover las piezas. Cada vez que pasaba me llamaba y me seguía enseñando poco a poco. Y así poco a poco fui aprendiendo, jugaba con él, me enseñaba, prácticamente me enseñó todo lo que sabía y así fue aprender, luego practicando, ya me empezó a gustar, le agarré gusto, le agarré pasión y empecé a ir todos los días, a aprender y a dar, y me empezó a gustar. Dejé de lado a mis amigos, dejé de lado la pelota, me concentré netamente en el ajedrez, me gustó bastante. Posterior a ello, llego donde Pedro, la Plaza Francia, al club más reconocido, ¿no? De Pedrito González. Yo llego ya aprendiendo ajedrez cuando tenía un aproximado de 6 meses jugando. Ya tenía un nivel básico regular, ¿no? Al menos ya me defendía. Entonces empecé a ir y ahí habían, claro, como todos sabemos, jugadores más fuertes, ¿no? Como estaba el Cueto, estaba Marco Castro, el maestro Moisés Fuentes, Augusto Carvajal como Chifita, ¿no? Pucha, cuántos referidos, ¿no? Ahí llegué a Plaza Francia en ese entonces. Poco a poco también como me empezó a gustar, a practicar y como ahí, bueno, había bastantes rivales fuertes, también me acuerdo que jugaba con Orihuela, que le decían Cosita que paz descanse, que se hizo un muy buen amigo mío, la verdad, jugamos muy seguido, divertíamos, chacoteamos. Me acuerdo que el maestro Caballito me decía para jugar media horita, 1 hora, jugamos 5-5 y me brindaba sus conocimientos porque yo en ese entonces estaba en proyecto, ¿no? Y así fue como yo llegué a la Plaza Francia, ¿no? ¿Practicar en Plaza Francia contribuyó a tu desarrollo deportivo? Un 90%. Un 90% porque yo
Bueno, tenía la suerte de vivir cerca. Pude aprender y absorber distintos estilos, ¿no? Porque si puede tener un estilo, todos sabemos, defensivo, ¿no? El maestro Marcos Castro, Chifita, el maestro Moisés Fuentes, que de verdad la práctica me sirvió bastante. Yo pienso que lo que sé y lo que pude aprender y lo que pude reforzar en cuanto a la ajedrez, en cuanto incluso a las aperturas, defensa, pura práctica, porque yo sinceramente de estudiar, la verdad que soy bien flojo para estudiar. No era de estudiar, me gustaba más jugar, ¿no? Estilo, a lo mío, ¿no? Pero siempre miraba cómo jugaban los jugadores fuertes. Tuve unos cuantos profesores, bueno, el gran apoyo tuyo que tuve muchas veces, ¿no? El maestro Moisés Fuentes también me ayudó muchas veces, el maestro Renato Terry también me apoyó también enormemente. Y yo creo que la práctica de verdad es esencial, ¿no? Bueno, yo la verdad se lo recomendaría a los jóvenes, practicar, darle duro y para adelante. El ajedrez, como el amor, como la música, tiene el poder de hacer felices a los hombres. Podría decir que ha habido una combinación entre pasión, convicción, de las bondades de este juego. Primeramente por el calor humano. El calor humano te da sentimientos, te da alegría, ¿no? Te da las satisfacciones del espíritu. Y eso es lo que uno a veces busca. Bueno, mi pasión por el ajedrez es de verdad inmensa. Yo recuerdo que me retiro del ajedrez el año 2019. Me retiro oficialmente de los torneos IRT, torneos válidos para él, los torneos oficiales. En el intermedio entre el año 83, 84 y 87 me alejé del ajedrez para dedicarme a otra actividad económica muy rentable, muy rentable. Lo material, el dinero, no te das, no lo compras. No compras la sonrisa de un niño cuando tú le entregas un pequeño presente. Eso no se compra con dinero. Y en esos dos torneos pierdo 200 puntos de él. Fue una desmotivación fatal para mí, en la que yo decido pues dejar de lado y seguir con los estudios, mi trabajo y bueno, en mis proyectos personales. Y para muchos hubiera sido una locura dejar ese trabajo, hermano. Mis amistades me dijeron, ¿por qué dejas ese trabajo? Porque me llama algo, y yo no sé si son cosas del alma, misterios del ser humano, pero eso me llama. Eso es sacrificio humano. Y esa felicidad es la que yo en realidad la he valorado. Y el ajedrez me la ha dado. En realidad yo nunca lo he dejado, siempre he estado practicándolo constantemente, ya sea en internet, ya sea en Plaza Francia, algunas veces en Miraflores, pero en realidad el ajedrez es tan hermoso para mí me gusta practicarlo, jugarlo, es muy emocionante, me gusta vivirlo, me gusta más jugar presencialmente porque me gusta sentir esa emoción, la adrenalina, ¿no? De las partidas. Y no es un vicio, es una pasión. La convicción de que eso es lo que debo hacer. Y me gustaba y me entregaba. ¿Qué explicación puedo ya dar yo? Simplemente hice eso. Y no me arrepiento. He sido feliz. He sido muy feliz. Moisés Fuentes continúa jugando y enseñando el deporte que ama. Pedro González mantiene vigente el club de ajedrez Fortaleza. Marcos Castro continúa jugando torneos de ajedrez. Alberto Izquierdo juega ajedrez en línea como Betovsky, derrotando a los mejores jugadores del mundo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. También te dejamos nuestros medios si deseas contribuir con esta iniciativa. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en el siguiente video.